los perseguidores de cualquier nacimiento, que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias. Capítulo 12. La FIFA y el secuestro del fútbol. Bueno, viene el mundial y la FIFA es como que nos cae mal, pero no sé si todos sabemos bien por qué. Y dije, está bueno hacer una historia de la FIFA, cómo se conformó, cómo llegó hasta el punto actual, ¿no? Venimos usando muchas veces la herramienta de la cronología, ¿no? Hacer qué pasó en este año, después el siguiente, después el siguiente. Pero hay algunas formas también más interesantes de hacerlo. Cuando arranqué a estudiar en la época de militancia, hubo un concepto que me sirvió mucho para entender la historia y para aplicar en el territorio. Está en Marx, que el chabón dice como para entender cualquier sociedad o cualquier colectivo, tenés que tener en cuenta 3 aspectos básicos. Uno es la estructura, la base material, lo que llamaríamos la economía, cómo se sostiene la reproducción más primera de ese colectivo, de ese estado, de esa organización política, de ese club, de la FIFA, de lo que sea, ¿no? Lo segundo es la superestructura, le dice, nosotros sería la política, para traducirlo un poco a un lenguaje más ameno. Es las formas jurídicas que se dan, ¿no? En qué formas se da a sus representantes, qué leyes va promulgando, cuáles prohíbe, las estructuras institucionales, ¿no? Y por último, los sujetos que produce, ¿no? Las formas de la conciencia, dice Marx, pero tiene que ver con los anhelos, con el perfil de la huella que deja esa institución sobre los sujetos que pasan por ella. Esto para mí es fundamental y es mucho más valiosa que la cronología, porque vos decís, vamos a la historia de la FIFA. ¿Y qué agarrás? Los campeones del mundo, los presidentes que tuvo. Es un quilombo. O sea, hay mucho dato, muchas cosas que por ahí no se saben o que no circulan tanto y que son justamente lo más importante. ¿Cómo se sostiene? ¿Quién la sostuvo? ¿Quién la sostiene hoy? Y es impresionante ver cómo la línea política de la FIFA, que siempre se llamó apolítica y ya se le cae la careta de que para nada, ¿no? Le regalaron un premio de la paz a Trump. O sea, estamos ya descaradamente politizados, tiene que ver con esa estructura económica, con quién lo sostenía. Y ni hablar el tipo de futbolistas, el tipo de hinchas, el tipo de fútbol que se juega, para hablar de las formas de la conciencia que eso produce. Así que vamos a hacer por ahí una cronología, pero van a estar todo el tiempo estos 3 conceptos mezclados para entender de qué es la FIFA, por qué nos cae mal. Y bueno, para pensar un poco también el fútbol. No vamos a caer en discurso, esto lo voy a anticipar ahora para que no tengan que llegar a la hora final. A nosotros nos encanta el fútbol. No vamos a caer en ese discurso medio mersa, trosco. Si el país estuviera más preocupado por la política. No, el fútbol es una pasión y es propiedad también de los pueblos y es una práctica cultural en rebelión a la FIFA. Bueno, ya lo vamos a ver. Arranca en 1904 la FIFA como un club de élite, de esos clubes que se armaban, ¿viste?, de la aristocracia europea. El fútbol más o menos del 1890, por ahí, ¿no? Un poquito antes también. Obviamente los ingleses son los que, bueno, construyen ese deporte, lo expanden a Europa. Inglaterra fue tan elitista con respecto al reglamento, las formas del juego, que no quiso pertenecer a la FIFA. Inglaterra no estuvo de acuerdo en hacer una organización mundial, que se promulgue el fútbol, ¿no? Y no participó. Estuvieron Francia, Bélgica, bueno, algunos países europeos que también tienen un pasado imperialista, pero como una cosa así de aristocrática, de alta alcurnia. Todavía el fútbol no estaba del todo copado por los trabajadores, ¿no?
Era un deporte de la élite, entonces. Era un deporte de la elite. Como el polo, podríamos decir. Claro, el polo, el cricket, hay un montón de deportes que tienen como ese espíritu aristocrático, ¿no? Rápidamente prendió, los trabajadores se lo apropiaron al toque, incluso en Inglaterra, ¿no? Los obreros de los trenes o de las empresas inglesas que entraron en todos lados durante el periodo colonial, llevaban el fútbol, y no eran solo ingleses, ¿no? Escoceses, irlandeses, la mano de obra de los ingleses para hacer los trenes y todo no eran ingleses, claro. Eran laburantes de sus colonias. Y yo creo que ahí también hay una razón de por qué el fútbol prendió en lo popular, ¿no? Porque no fue que los patrones obligaron a los trabajadores a jugar al fútbol. Me parece que entre los laburantes compartían esa práctica y prendió desde ahí. Pero bueno, sí, de entre 1900 y el primer mundial ya empezaba a ser algo más popular, tomado por los trabajadores. Piensen que eran unas oficinas en Suiza, chiquitas, se sostenían de estos aportes de las federaciones y del 1 o 2% de la venta de entradas, que era muy poca, tampoco es que la gente llenaba los estadios. Se mantuvo mucho tiempo como ese espíritu europeo, viste, medio diplomático de, no sé, los valores del deporte, mientras hacían, digamos, todas las atrocidades que hicieron los europeos. Todavía el fútbol no era profesional, los futbolistas no cobraban. La liga uruguaya, la liga argentina, la liga brasilera ya habían prendido. Y para 1930 lograron hacer el primer mundial. El mundial sí fue un éxito. Un pequeño paréntesis. Antes de los torneos de la FIFA, o sea, que fue el primero en 1930, existía el fútbol igual, pero ¿en dónde? En los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se hace en Uruguay? Porque Uruguay era una potencia futbolística. Había ganado ya 2 torneos olímpicos, el de 1924 y el de 1928. Claro, por eso los uruguayos dicen que tienen más mundiales. Exactamente, los uruguayos en vez de tener 2 estrellas, en la camiseta tienen 4 estrellas, porque consideran que esos 2 eran el único evento mundial futbolístico. Bueno, en este caso, para mí tienen razón. Pero bueno, Uruguay era una potencia. Uruguay, y ¿esto qué significa? Que Sudamérica o toda Latinoamérica era potencia futbolística, aunque la FIFA se haya creado en Europa. Sí, además había un fútbol también diferente, ¿no? Hay un libro que leí para este capítulo que se llama La pirámide invertida, que está buenísimo, que habla de la historia de las tácticas del fútbol a lo largo de la historia y de los países, ¿no? Cómo cada país iba poniendo sus formas de vida, su sociología, lo que sucedía en su lugar, se iba volcando a las formas tácticas de jugar al fútbol, ¿no? Se llama la pirámide invertida porque las primeras formaciones futbolísticas en la cancha eran con 5 delanteros, 5-3-2. Recontraofensivo. Sí, porque también había algo del rugby. Igual yo de rugby no sé nada. Las primeras tácticas del fútbol también son como tirarla para adelante e ir. No existía el offside. Claro. Y el offside se inventa más adelante. Pero bueno, ahí el libro está buenísimo, cuenta cosas muy copadas. Pero volviendo al recorrido más económico, estructural de la FIFA, en 1945 cambia, para mí, clave para entender la historia en cualquiera de sus aristas, en el arte, en el fútbol, que es lo de, la Segunda Guerra Mundial y el paso adelante de Estados Unidos por sobre las potencias europeas. El plan Marshall de posguerra, sosteniendo a Europa para que se pueda reconstruir, ¿no? Dándole dólares a cambio de oro. Estados Unidos recoge mucho oro. Y hasta el 70 está en la FIFA Stanley Rous, que era un inglés. Él era un ex árbitro, Stanley Rous, que todavía intentaba mantener una cuestión, no te digo amateur, pero sí negarse a que el fútbol sea una cosa de sponsor, de propaganda, que siga siendo un deporte con valores, con desarrollo atlético, ¿no? Como poniendo el foco en eso y no tanto en el negocio que podía ser el fútbol, que ya para esa época era bastante popular, bastante más popular que hace unos años. Pero me parece a mí que era como una excentricidad. Claro. Porque ya después del 45, el sueño americano, Europa devastada, los Estados Unidos que empezaba a entrar en todos lados, ya alguien que diga, no, la economía de mercado no me va, era algo medio excéntrico. Pero bueno, el tipo Stanley Rous sostuvo hasta el 74 la presidencia de la FIFA, se negaba a entregar el fútbol a los sponsors. Y en 1970 Nixon rompe el pacto de Bretton Woods, un tratado económico muy famoso
Y muy importante para entender también la economía, la disputa entre Estados Unidos y Europa para ver quién iba a ser la verdadera potencia occidental. Porque hoy todavía seguimos viendo, ¿no?, esta guerra entre Europa y Estados Unidos, a pesar de que actúen en conjunto muchas veces contra las periferias. Esta concentración de la riqueza hace que los que eran aliados hace un tiempo hoy tengan que ser parte del menú. Y esto para mí arranca en los 70, que es cuando se rompe el pacto de Bretton Woods, y el oro, que era la base material sobre la cual se permitía a los países emitir moneda, deja de ser las reservas válidas para poder emitir. El dólar pasa a ser La moneda de cambio. la moneda de cambio mundial. Y de reserva. Y Europa no podía alegar mucho porque había sido reconstruida todo por Estados Unidos. Estados Unidos ya sus empresas se habían puesto al frente de todo, tenían el oro. Hubo algunos intentos de quejarse, de restituirlo, pero no se pudo. Hay un video que es el presidente francés de esa época hablando de qué opinaba del pacto de Bretton Woods. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Bueno, clarito lo explica ahí el presidente francés de Gaulle, no sé cómo se pronuncia porque nunca lo escuché, solo lo leí. De Gauche. Bien. Cuando se rompe el pacto de Bretton Woods y el dinero pasa a ser totalmente fiduciario, Estados Unidos emite, como decía el presidente francés de esa época, emite sin declararle a nadie cuánto va a emitir, por qué. Ellos dicen que tienen las reservas de oro, pero nadie las vio nunca. Y son el único país que puede emitir libremente. De hecho, es el país que más emite libremente. Y la inflación mundial de los 70 para acá, o sea, de que se rompe el pacto de Bretton Woods a esta parte, es muy alta. Comparada con los del 70 para acá tenemos 50 años, ¿no? Más o menos. Los 50 años anteriores la inflación mundial existía, porque el capitalismo es un sistema que para salir de las crisis recurrentes que tiene, apela a la emisión o a armar burbujas financieras y eso genera inflación. Pero de los 70 para acá la inflación se desbocó porque empezó a pasar esto de que Estados Unidos, para sostener su economía, le dio a la maquinita como ningún país en el mundo. Y además es el policía de decir que nadie le puede dar a la maquinita. Ustedes vieron los gobiernos pro-yanqui, lo que saltan todo el tiempo es impedirle a esas burguesías nacionales que emitan, mientras ellos son los que más emiten. Para que vean los números de la inflación de los 70 para acá, piensen en los pases de los jugadores de fútbol. O sea, hay un poco de corrupción, hay un poco de lavado de dinero y hay un poco de inflación mundial. Maradona en su mejor momento, 1980, salía 12, 15 millones. 15 millones de dólares. Maradona. Después del Mundial 78, ¿entendés? O sea, no hay, es insuperable. El mejor jugador de la historia. Mejor jugador de historia. Hoy, Neymar, un cualunque como... Neymar en su momento 222 millones, creo que. Neymar sale 222 millones de dólares. Maradona salía 15. Dembélé,
O sea, debe ser Francés. bueno, pero 150 millones. Enzo Fernández, 160 millones de dólares. Es muchísimo. Sí, sí, sí. Está bien, los 15 millones de dólares de Maradona hoy serían más o menos 150. 50 millones de dólares, porque esa fue la inflación. Lo que valían esos dólares a lo que es hoy. O sea, no tiene sentido 222 millones de dólares. Pero además hay algo más, claro, hay algo Claro, más. hay algo No, más, es que a la sí. gente le gusta más el fútbol. Sí, también un poco, pero igual es mucho más, muchachos, es 5 veces más. Pero bueno, conformación de los monopolios, ¿no? Acá está claro, ya venía, después del 45, bomba atómica mediante, se termina de resolver que la economía se va a concentrar en Estados Unidos. En la historia del capitalismo, ese salto de concentración tiene efectos políticos muy claros. Es la etapa, los 70, es la etapa de los golpes de Estado en Latinoamérica y es la etapa en donde la FIFA también va a cambiar rotundamente. Va a llegar Joao Havelange, conocido porque el Diego le pegaba permanentemente, un tipo de la burguesía brasilera. El presidente anterior de la FIFA era un árbitro, el inglés este que no quería los sponsors. Era un Del ex 70 árbitro. para acá son todos empresarios. Sí, sí. Ahora empiezan a aparecer futbolistas, presidentes de clubes, pero cuando ves la comisión directiva, ¿no? En general los clubes están en manos de empresas. Esto arranca fuertemente en los 70 con el modelo de Havelange, que venía de la empresa del sector químico y de transporte, era amigo de Henry Kissinger. Entran a la FIFA a sponsorear fuerte los mundiales, Coca-Cola, Gillette, Visa, Budweiser, todas empresas norteamericanas, Todas yankees. todas yankees. O sea, un brasilero le saca el poder a un europeo, ex árbitro, en este caso químico y empresario del transporte. ¿Sabes cómo se llamaba la empresa de transporte de Avalanche? Parece una joda. ¿Cómo? Viajes Cometa. Estaba clarísimo desde el principio, muchachos. Pero sí, claro, llega un brasilero que en realidad trae A estas detrás, empresas. detrás del Pelé y el Brasil de los 70, vienen Claro. todas las empresas norteamericanas que de fútbol no sabían nada, no les importaba. Visa, Coca, Budweiser, les importa un pepino el fútbol, ¿no? Usan como mercancía, ¿cómo hacen con todo? Bueno, perdón, Manu, pero Joan Melange, el primer mundial de Joan Melange es justamente el mundial con Sí, la sí. dictadura del 76. ¿Por qué quiero resaltar esto o recordar eso? Porque estamos describiendo un poquito la historia de la FIFA con una posición política clara. No solamente una posición económica, una posición política clara. Sí, 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 claro. Es todo un entramado empresarial de las empresas norteamericanas metidos en todos lados, golpe de Estado mediante, tal cual, es eso. Se empieza a armar como una entidad supraestatal de la FIFA. Es decir, con más plata que los países, en donde el Mundial, que ya era una moneda de intercambio diplomática, política, porque antes de esto, Europa, cuando manejaba la FIFA, también usaba el Mundial para interpretar políticamente una época, ponerse de algún lado. Pero después de los 70 en adelante va a ser muy obvio. Avalanche es corrido por denuncias de corrupción, se empezaron a salpicar ahí algunos problemas. La UEFA también tenía mucho peso, porque las ligas europeas habían crecido mucho y eran un negocio en sí mismo, además de la FIFA, el Real Madrid detrás de todo. Y llega Blatter, Joseph Blatter. El chabón es suizo, también un empresario del sector del turismo, como un vendedor, estaba en imagen y marketing de una empresa de relojes y de... Nada que ver al fútbol. Nada que ver al Nada fútbol, que aparte en ver Suiza al también. fútbol. Suiza, O sea, vuelve a retomar el poder Europa. por lo menos aparece un tipo más pro Europa, más Más pro negociador. Europa. El otro era más pro yankee, digamos. ¿No? Por toda la publicidad que venía atrás o todas las empresas de sponsor que venía atrás. Sí, tal cual. De hecho, con la gestión de Blatter, lo que había pasado es que Adidas, que es alemana, había empezado a tener más protagonismo, incluso escuchando a Nike, que era estadounidense. Había aparecido Philips, e incluso estaba Gazprom como sponsor de la FIFA, que es rusa. Ruso. Todo el periodo de Blatter es burbuja financiera, secreto bancario, la aparición de muchísimos países fantasmáticos, Sí. porque Suiza es un país muy famoso por ser el paraíso fiscal más grande del mundo. ¿Vieron cuando dicen, no, el modelo suizo? El modelo suizo es que hay secreto bancario y vos podés meter la plata y nadie te pregunta nada. Por eso Suiza tiene los bancos más importantes del mundo y todas las cuentas, este chiste de las cuentas en Suiza, es porque en Suiza hasta hace 20 años los sobornos se podían pasar como un elemento legal, ¿no? Había una cantidad de reglamentos bancarios muy permisivos que a la FIFA le encantan. A estos grandes sponsors les encantan. Van a aparecer en la historia de la FIFA un montón de países
que no sabías ni que existían. Las Islas Curazao, todo eso, son todos paraísos fiscales, muchachos. O sea, están jugando un mundial porque lo usan para lavar dinero, porque la guita que se mueve en el fútbol no tiene sentido. Por ejemplo, yo no sabía Qatar, por ejemplo. Bueno, ¿no? Qatar yo creo que tiene también el elemento de aliado Petróleo. estadounidense y el petróleo. El petróleo, ¿no? Pero tiene que ver también el tema de lavado de dinero también, además de petróleo, ¿no? Porque yo la verdad nunca... Bueno, una de las grandes acusaciones que se le hace a la FIFA de los 70 para acá es esto, ¿no? El lavado de dinero. Los precios de los pases de los futbolistas son un poco extraordinarios. No sé si sale de la plata que la gente paga para tener el plan de cable. Hay como algo más, pareciera, ¿no? Diciendo que el presidente de este club es una empresa y el presidente de aquel club es otra empresa, es muy común esas triangulaciones en donde de empresa a empresa se pasan plata a través de la mercancía jugador de fútbol, que es algo invaluable. ¿Cuánto Claro. vale el 5 de, y qué sé yo, lo que te parezca a vos? Si el club dice que vale tanto, el otro lo acepta, listo, 100 millones de dólares. ¿Quién puede decir que no? Se usó mucho ese mecanismo, de hecho acá en Argentina hubo muchos casos de triangulaciones, le dicen. Vos primero vendés al jugador a un club uruguayo, otro paraíso fiscal, y el club uruguayo se lo vende al Real Madrid o se lo vende al equipo de Europa. Y cuando sale de Uruguay hacia Europa, en esa transferencia no quedó registrada y listo, pasó. La FIFA igual siempre te ayuda, tiene muchos ejemplos también de actuar, sobre todo con Blatter. Típico, y hay muchísimos casos en donde los movimientos extraños de dinero en las federaciones, no en la FIFA, sino te digo en la AFA o en la Federación de Fútbol Brasilera o en la Federación de Fútbol de cualquier país, cuando hay un caso de corrupción, el gobierno nacional de ese país no puede intervenir, salvo en el caso del Chiqui Tapia. Porque tienen reglas, pero después las rompen según sus intereses y sus conveniencias, ¿no? Están en ese momento de contradicción en donde no pueden sostener ninguna premisa. Dicen algo y a la semana hacen la otra cosa porque al final no les convenía. Lo de Chiqui Tapia es algo raro. En general, como todos los presidentes de las federaciones son empresarios vinculados a ese monopolio occidental, europeo, estadounidense, de paraísos fiscales y offshore, cuando los gobiernos nacionales lo quieren tocar, la FIFA le da inmunidad, lo salta a defender. En la Conmebol hay un cartelito que dice: acá no entran los jueces. Literal, no es un invento. Tremendo, no sabía eso. No, es literal. Muy bueno. La- En la sede de la Conmebol que queda en Paraguay, sí. ¿por qué tiene ese cartel? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Y Acá porque no ellos- entran los jueces, no entiendo. Hacen ostentación de esa inmunidad Tremendo. política. El PBI de la FIFA debe ser más grande que el PBI de cualquier país latinoamericano, seguro, Claro. y hasta te diría de muchos juntos. No averigué ese número, pero debe andar por ahí. La burbuja financiera que significa la FIFA. La FIFA, cuando te lleva a un mundial, te exige como país sede que no le cobres ningún impuesto a los sponsors. No podés cobrar ningún impuesto. Se va a hacer el mundial en Argentina, bueno, a Coca-Cola, a Adidas, a Gillette, no le podés cobrar ningún impuesto. Es libertad de mercado total. Eso es lo que te exige la FIFA. Y no te gusta, bueno, me voy a las Islas Curazao. Y se van. Porque mirá que hicieron el mundial en Qatar, que es un país que menos fútbol, Sí, sí, imposible. Además, cualquier país quiere tener el mundial porque, mal que mal, aunque los sponsors se la lleven toda, el turismo que te genera te puede dejar alguna moneda. Además de que si la gente se entera de que sí va a ser un mundial en tu país y vos, por ponerte moralista, le dijiste que no y no se hizo el mundial en Argentina, la gente te va a repudiar y la FIFA también te lo va a echar en cara. Sí, te sí, lo va a sí. hacer pagar. Lo que empieza a pasar es que este proceso en el que decíamos Estados Unidos se tiene que empezar a morfar a esos aliados, que lo vamos a ver también del 2000 para acá, también se ve muy claro. En la guerra de Rusia contra Ucrania, la OTAN pone la guita a los soldados. Estados Unidos destruye el Nord Stream, que era el gas barato para Europa, y le empieza a vender el gas a Europa 10 veces más caro. Y de hecho hay que ver políticamente cómo estos nacionalismos que emergen en Europa son la respuesta de unas burguesías nacionales que están siendo devoradas no por los chinos y por el comunismo, que es lo que dicen el discurso occidental, sino por Estados Unidos, Claro. que se está comiendo esos mercados. Para mí el FIFA Gate fue un claro ejemplo de cómo Estados Unidos dice, bueno, la alianza con Europa se terminó acá. En el 2015, muy conocido lo del FIFA Gate, pero una redada del FBI, tipo, estaban en un hotel tomando un cafecito, ahí la
los amigos del secreto bancario, Blatter, entre otros, y qué sé yo, y cayó el FBI por las ventanas y lo metieron en cana todo. Se escaparon así, unos par se escaparon. Y Estados Unidos a partir de eso se quedó con el fútbol. Vamos a escuchar a la fiscal que estuvo a cargo del caso, es Loretta Lynch. Era la época de Obama, en donde Estados Unidos, algunos creían que se había vuelto bueno. Hoy las autoridades suizas en Zúrich han arrestado varias personas, incluyendo el presidente de la CONCACAF. Estamos buscando y esperando a ver si hay más arrestos en el futuro próximo. Han abusado todas esas personas del sistema de la FIFA y queremos que sean responsables por eso. Y damos la bienvenida para seguir trabajando con nuestros socios en el mundo para que más personas corruptas sean arrestadas. Quiero que quede claro que los defendientes arrestados en Zúrich esta mañana necesitan y tienen derecho a una defensa justa e imparcial. Y será así si son traídos a este país ante la justicia. Muy bien. Qué raro que es escuchar a los yanquis, claro, diciendo no, porque estamos a favor del fútbol y contra la corrupción. Es muy difícil creérselo. Pero bueno, o sea, la bronca fue que Estados Unidos estaba presionando muy fuerte para que sea el Mundial en Estados Unidos. Ahí Blatter los termina llevando a Qatar. Y además le llevó un Mundial a Rusia para ampliar el mercado europeo. En el 18 creo que fue. En el 2018. Que son elecciones que son votadas, ¿viste? Se hace toda una parafernalia. Pero en realidad tienen que ver con esos tongos que se arreglan, ¿no? Los votos se compran, se venden, se intercambian políticamente con favores. Y los yanquis no le perdonaban esa y en el 2015 le hicieron el FIFA Gate. A pesar de que fueron mundiales posteriores al FIFA Gate, porque los mundiales se eligen con mucha antelación, sobre todo en países como Qatar, que requieren, bueno, habilitación, procesos jurídicos legales para armar estas burbujas financieras, construcción de estadios. ¿Se acuerdan que en Qatar corrieron y hubo muchísima precarización laboral, accidentes laborales para hacer los estadios rápido? Estadios que hoy no usa nadie porque los cataríes no les gusta el fútbol. ¿Cómo estaban con la bubucela ese mundial? Iban a tocar la bubucela a la cancha. Mira el partido. Hay unas declaraciones de Bielsa muy copadas en la última Copa América, ¿se acuerdan? Sobre el FIFA Gate. Pongámoslo. Pero de ninguna manera. Es esto más claro imposible. Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. No se puede seguir engañando que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué los van a suspender? Pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto? Unido, usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe, ¿me entiende? Proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto? Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría es que haya sanciones. Y por supuesto, todo esto es una casa de brujas. No, bueno, miren que los vamos a sancionar, y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha, en el partido por el tercer puesto.
y ahora no, ya no más por el tercer puesto porque hay mucha repercusión pública, entonces vamos a tener que pensar, una vergüenza, Qué grande Bielsa. Fuertísimo. Además el chabón en Estados Unidos, tirando esto. Muy, muy bueno. Y todos los presos del FIFA Gate son latinoamericanos. Eso no lo sabía. Los Eso europeos no lo sabía. Los europeos ¿Todos son latinos? Todos son latinos. Todos los que estuvieron en Cana son latinos. Somos todos corruptos. Y las empresas que desaparecieron son intermediarias. Una se llama Datiza y la otra se llama Traffic Sports. Una era brasilera y la otra era brasilero-argentina. Eran intermediarias que compraban los derechos a la FIFA y luego le revendían a las cadenas de televisión. A Televisa, Globo. O sea, los monopolios globales, incluso los estadounidenses, ya estaban metidos en el tongo, porque le compraban los derechos a esas empresas que eran intermediarias. Lo que pasó es que ese peaje no lo podían seguir pagando, porque hoy la FIFA lo vende directamente a las cadenas de televisión. Ya no hay intermediarios como había en aquel entonces. Claro. Ese espacio para el tongo brasilero-argentino. Ya no está. De hecho, ¿saben quién cae en el FIFA Gate? Teis Sport. Les cobran una multa que fue incluso más grande que lo que ganaron esos corruptos. Teis Sport tuvo que pagar 112.8 millones de dólares, casi 113 millones de dólares. Lo que juntó Estados Unidos con el FIFA Gate. Entre sanción y sanción, Estados Unidos la juntó en pala. Déjenme... Ahí está, José Jauilla, dueño del fútbol brasileño. Ese era el fundador de Traffic Sports. La multa. Acordó devolver una cifra récord de 151 millones de dólares. Dios mío. La puso toda. Cooperó o sea, todo con lo que ganó la puso. José María Marín, fue más bravo porque no es un empresario. Los que peor la ligaron fueron los presidentes de las federaciones que con los empresarios latinoamericanos. José María Marín, que era el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, lo que sería el Chiqui Tapia brasilero de esa época. Lo metieron en cana en Suiza, en el FIFA Gate, en esa redada. 4 años preso. Después estuvo José Margulies, era un CEO de las empresas que se llaman Valente Corp y Somerton, que eran empresas brasileras pero radicadas en paraísos fiscales. Mirá este país, otro de los paraísos fiscales que no conocías, las Islas Turcas y Caicos. ¿Es un país? Es un país, que es un protectorado británico que queda en el Caribe y que vive del turismo y del lavado de dinero, señor, dígalo. Las Islas Turcas y Caicos. Es del plan de las Islas Caimán, Ajá. pero menos conocido. También se va a hacer un mundial ahí en cualquier momento. Entonces. Y las Islas Caimán está para... Bueno, ese también la tuvo que poner y fue preso. Pagó casi 10 millones de dólares. Juan Ángel Napot, un paisano mío, expresidente de la Conmebol, fue condenado a 9 años de prisión. Estuvo preso en la cárcel federal de Miami. Luis Bedoya, Colombia, y Sergio Jadue, chileno, también presos. Ambos eran presidentes de sus federaciones. Se declararon culpables de inmediato y se quedaron viviendo en Estados Unidos como testigos protegidos. Bueno. Llevan años esperando su sentencia final, viviendo en una especie de limbo legal, pero sin poder... ¡Qué hijo de puta! Sí, los yanquis se los quedaron a todos allá, porque el FIFA Gate tuvo como una primera etapa, pero quedaron todos como informantes por cooperar con el FBI, y yo creo que al día de hoy los tienen carpetas para todos. Claro, tienen carpetas para todos. Carpetas claro, para sí, todos. Sí. Che, mucha guita se recaudó, ¿eh? Acá están los números finales. Si sumás todas las multas a empresas y dirigentes, es 600 o 700 millones de dólares. Es muchísimo. 200 millones volvieron a la FIFA como institución. Está bien, o sea, no a los dirigentes corruptos, sino a la FIFA, porque era plata de la FIFA. De la FIFA. Y el resto se lo quedó el Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? No sé, porque hizo la investigación y porque hay una ley de que la plata que se confisca queda para el Tesoro estadounidense, sobre todo cuando es una investigación internacional. No, es una confiscación hecha y derecha a las burguesías subalternas, brasilera, argentina y europea. Ahora, ¿el FBI qué onda, Manu? ¿Cómo puede ser que un policía yanqui haga una investigación random y meta preso y vaya y se meta en Suiza? No sé, estaban tomando un café y salieron todos por la ventana y porque era el FBI. ¿Qué onda, loco? ¿Quién sos? Sí. ¿Quién sos? Y más poderoso que la FIFA, que también eran un poder supraestatal. Sí, son picantes. Así llegamos a la concentración económica del fútbol y lo que tenemos hoy, que es Copa América, el Mundial que viene ahora.
La liga estadounidense de repente aparece como algo súper poderoso. Sí. O sea, y los Yankees empiezan a comprar jugadores también. Los Yankees empiezan a comprar jugadores. Muy importante, como a Messi. Infantino dándole un premio a Trump. La FIFA cambió de sede. Ya no está más en Suiza, que seguía estando en Suiza la sede de la FIFA. Ahora está en Miami. Ah, La mira, sede no de la sabía FIFA. esa, ¿eh? Esto es clarísimo. Ya está. Terrible derrota europea, Claramente. latinoamericana. Sí. Claro. Estados Unidos se quedó con el fútbol. Se quedó con el fútbol. Y así, Beto y Manu siguieron charlando hasta perder la noción del tiempo, desprendiéndose de las acartonadas ataduras de un guión preestablecido. Livianos, indómitos, hablaron de ciencia, de filosofía, de El arte. comprador justo era un empresario de Muy una bueno, fundación. muy bueno, porque y le no sé gustó. qué estás criticando acá. Si estás criticando el comercio, el capitalismo o al arte. No sé qué estás... Es que o a la los- banana en el... no sé qué Existe estás esa obra criticando. y sale millones de No dólares. sé qué estás criticando. Ojo donde te metes. ¿Quién carajo compra una banana pegada a la pared por 150 millones de euros? Ya haremos un Está capítulo. metiendo en un lugar. Aparte, ¿cómo te la dan si la compras? Te dan la banana y la cinta y la pegas. Oh, sí. Podían sentir con claridad el espíritu fraterno sublevarse ante la arbitrariedad de los segundos, los minutos. ¿Y qué importa ya si son horas? ¿Qué importan ya las radios o los programas? Alguien preocupado cruzó a hurtadillas los pasillos de la biblioteca popular. Los observó atónito a través del cristal, que a pesar de ser traslúcido, no sirvió para conectar con sus miradas aún desorbitadas. Se oyeron 2 golpes secos. Tic-tac. Por fin miraron sus relojes. Ya no había algarabía. En su lugar crecía la preocupación. Debían afrontar las consecuencias de sus actos irresponsables. Más de la mitad del material preparado había quedado afuera y ya no había lugar para más trucos de edición. Una vez fuera, se prometieron hacer una segunda parte dentro de los próximos 15 días, en donde contarían más tropelías de la FIFA. Pero sobre todo, se prometieron echar luz al papel de los pueblos en la historia del fútbol y en el prominente futuro que nos corresponde imaginar.